Gracias, Lady, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, Lady, muy importante como ese inicio porque ahora el tema de la salud mental o sobre todo, digamos, ese concepto se está manejando mucho ahora debido a lo que la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Pero es importante saber que el término como tal o la definición como tal ha tenido una evolución en el tiempo. Es decir, antes se consideraba simplemente una ausencia de enfermedad y ahí terminaba, ¿cierto? Pero ahora es un estado dinámico del ser humano donde se contempla en todas sus esferas, es decir, en el ambiente cultural, emocional, educativo y laboral, donde él a su vez es capaz de desempeñarse de una manera positiva durante los aspectos o actividades que tiene durante toda su vida. Sí, claro, bastante. ¿Qué es lo que queremos decir? Bueno, prácticamente abunda o se diferencia en dos aspectos importantes. Uno es la duración en el tiempo y otro el impacto que tiene ese síntoma en el trastorno. Es decir, en el trastorno mental, durante el tiempo va a haber un deterioro de esa salud mental, un deterioro físico, mientras que en la enfermedad el tiempo va borrando esos síntomas, tanto físicos como mentales. Inclusive podemos hablar de una recuperación. Bueno, los síntomas o síntomas de alarma en salud mental, como dijo mi compañera Claudia, están asociados a los factores internos o factores externos, ¿cierto? Factores externos está la parte laboral, está la parte social, está la parte relacional, está la parte educativa, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la relación de el entorno, ¿cierto? La parte interna está asociada a la parte del cuerpo, es decir, la somatización, es decir, la parte de las emociones, es decir, la parte de los pensamientos y cómo yo enfrento o afronto cada una de esas diferentes situaciones que se me pueden presentar, ¿cierto? Entonces, a nivel familiar, uno de los síntomas de alerta para la salud mental tiene que ver es con la relación o con la comunicación o cómo yo me relaciono con ese otro, ¿cierto? Si yo identifico que tengo buenas relaciones familiares, pero en algún momento estoy teniendo dificultades en esa relación, me cuesta hablar con mi familia, me cuesta o me da mal genio o me irrito fácilmente y empiezo a aislarme o empiezo a alejarme, podríamos decir que ese es uno de los síntomas a nivel familiar o es uno de los signos de alerta, ¿cierto? A nivel emocional, si yo soy muy me dejo afectar fácilmente, si me empieza a dar llanto, me empieza a dar tristeza, me empieza a dar desasosiego, me empiezo a sentir nostálgico y no encuentro una explicación a esa sensación o a esa emoción, ¿cierto? Podríamos decir que, o como diríamos también, un desasosiego, como que yo no encuentro sentido o me encuentro apático o pierdo el interés por las cosas, esa pérdida del interés a nivel emocional genera también un síntoma de alerta, ¿cierto? A nivel comportamental está asociado también con el tema de cómo me conductualmente, cómo me manejo, cómo enfrento yo una situación, cómo reacciono ante una situación. Entonces esa reacción puede ser o irritabilidad, o con una posición de ausentismo, con una posición de rechazo, o con una posición de apatía, o con una conducta de resistencia al cambio, ¿cierto? Entonces me genera esa como que me anclo a una posición en donde no quiero cambiar y me niego a eso, ¿cierto? Eso también es un síntoma de alerta, ¿cierto? A nivel social, si yo soy una persona más bien introvertida o extrovertida, ¿cierto? Un extrovertido es el que es una persona muy alegre, muy sociable, que tiene círculos grandes, que le encanta disfrutar, salir con el otro y de la noche a la mañana empieza a ver que eso que anteriormente disfrutaba hacer con el otro, le está perdiendo ese interés o está perdiendo esa capacidad de relacionamiento con el otro, eso también es un síntoma de alerta, ¿cierto? O si yo soy una persona introvertida, que soy más bien de pocos amigos, más bien callada, y veo que me estoy
voy aislando cada vez más, ¿cierto? Que voy tomando ese distanciamiento y ese distanciamiento se hace más extenso en la línea del tiempo, como dijo mi compañera, también se convierte en un síntoma de alerta, ¿cierto? Muy importante esta pregunta, ¿cierto? Debido a todos estos síntomas o estos tips o estas alarmas que salen de un ser humano, es importante identificarlos, pero este ser humano, este individuo va a buscar esa ayuda. Pero cuando vamos a brindarle dentro de ese entorno cercano que puede ser familia, trabajo, educación o inclusive en su entorno cultural, debemos de tener una escucha activa, es decir, una escucha comprensiva, pausada, de compasión, de compañía, y ver hasta dónde ese ser humano, este individuo, está, digamos, en una ansiedad ya generalizada, o quizás puede llegar a un estado de estrés, y buscar esa persona idónea en la salud mental para que ella recurra e inclusive inicie un tratamiento psicológico. ¿Qué tipo de personas necesitan un tratamiento? Bueno, un tratamiento lo requiere o lo solicita cualquier persona que tenga una alteración a nivel o conductual, a nivel emocional o una dificultad que perdure en la línea del tiempo, ¿cierto? ¿Qué tipo de atención? Depende, si ya está afectando mi posición de relacionamiento con el otro, ¿cierto? Pero soy capaz a nivel emocional todavía de ser efectivo, de ser productivo, de tener la capacidad de afrontar algunos problemas, la ayuda puede ser más enfocada inicialmente a, como dijo mi compañera, a un amigo, a un consejero o a un psicólogo, ¿cierto? Y ahí el acompañamiento es más desde la psicoterapia, ¿cierto? Es un acompañamiento más psicoterapéutico, pero si ya hay una alteración biológica, hablemos del cuerpo, en donde mi cuerpo está reaccionando, ¿cierto? Y que necesitamos regularlo con algún medicamento para que ese medicamento nos ayude a fortalecer el sistema nervioso central, a que esos neurotransmisores se regulen, ¿cierto? Hablamos de que el especialista sería un psiquiatra, ¿cierto? Ya el psiquiatra es el encargado de ayudarnos a nivel médico, de regular esas alteraciones a nivel emocional, a nivel físico y a nivel conductual. Yo quiero también hacer una aclaración. No todo lo que se siente requiere un tratamiento. Por eso estamos haciendo tanto énfasis en la diferencia entre trastorno y enfermedad. Voy a poner un ejemplo muy claro. En ese momento, una persona va a tener un examen en la universidad y se está preparando, ¿cierto? Está sintiendo una ansiedad o un estrés normal. Presenta el examen, sale de él y ya su vida vuelve a su estado normal. Ya diferente es que esa persona presente el examen, gane el examen, siga en la ansiedad, siga pensando en el examen y siga pensando en ese examen a nivel futuro. Es ahí donde empiezan los cimientos de una ansiedad, porque pensando tanto en el futuro, empieza la ansiedad y la depresión empieza en los por qué yo hubiera hecho del pasado. Entonces, hay que tener muy en claro cuándo es un síntoma de alarma. Bueno, y hablemos un poquito más sobre el COVID-19 en este momento, ¿sí? Qué rico que les contáramos a todos cómo identificar esas personas que están afectadas por el tema del COVID-19 o qué recomendaciones les damos. Para detectar que hay unas personas afectadas por el COVID, ¿cierto? Como dije ahorita, hay que mirar a nivel conductual, a nivel emocional, a nivel social, qué implicaciones ha tenido, cómo ha afectado a esa persona esa enfermedad, ¿cierto? Entonces, cuando se siente en estado de angustia, de temor, de pánico, ¿cierto? Las emociones del miedo no es algo ni bueno ni malo, ¿cierto? Lo que hace es que me toma a reaccionar y a tomar una postura frente a una situación, ¿cierto? Entonces, si yo siento que me estoy sintiendo muy bloqueado, muy asustado, muy temeroso, ¿cierto? Lo ideal es empezar a mirar qué tanto en la línea del tiempo me está durando ese estado emocional de pánico o de sensación de miedo.
Bueno, también es importante tener en cuenta que cuando una persona depende de su estado anímico, identifique qué es lo que le molesta. O sea, esa rumiación de pensamientos es lo que me empieza a mí a indisponer como persona. Empiezo a darle vueltas y pensar demasiado cómo va a ser esa solución a ese problema en el futuro. Es decir, muchas personas no sienten, porque entrevisté a algunas personas y mientras que estuvieron en la cuarentena obligatoria, no sintieron la cuarentena porque ellas se pusieron a ocuparse, no a preocuparse por su encierro. Entonces, cuando uno quiere liberar la mente, uno la ocupa de actividades que me son placenteras, que me gustan a mí como persona. Bueno, los trastornos mentales. Los trastornos mentales se pueden asociar con actos violentos. Sí, claro, porque es que hay trastornos de conducta, ¿cierto? Entonces, cuando hay un trastorno de conducta, se está asociado a una conducta de agresividad, a una conducta de irritabilidad, está asociada a una conducta disruptiva, en donde yo genero un conflicto con esa relación del otro que tengo al lado, ¿cierto? Entonces, están asociados también a esa posición de relacionamiento en donde estaba atentando la integridad del otro, ¿cierto? En el momento en que yo atento con la integridad del otro, ¿cierto? Y yo estoy transgrediendo el límite del otro, estoy presentando un patrón de conducta que es disruptivo, ¿cierto? Y al ser disruptivo estoy rompiendo o haciendo una ruptura, perdón, de la conducta o de lo que se considera normal. También considerando, Lady, dentro de estos trastornos, no solamente va acompañado de una agresividad, sino que también va acompañado de una pasividad. Es decir, cuando hay una depresión mayor, el síntoma es diferente. Es decir, la persona, como decía mi compañera Juliet, el aislamiento. ¿Qué es lo que no quiere esa persona? Ni salir, ni tener contacto con personas, ni siquiera ver los rayos del sol. Y un error que nosotros cometemos muy a menudo cuando encontramos una persona así, no, muévase, levántese, o sea, no sabemos la dificultad que tiene esa persona siquiera de levantarse y poner un pie fuera de su cama. Ya eso es un ejercicio para él muy válido. Ahora decirle, báñese, eso es lo peor. O sea, no siempre la agresividad va acompañada de un trastorno. También está el otro extremo, como es en la depresión. Entonces se podría decir que una persona con enfermedad mental o un trastorno mental no podría entonces tener una vida normal, conformar una familia, tener relaciones con las personas. Muy importante esa apreciación. ¿Sabes por qué? Sí lo puede tener, pero siempre y cuando esté ligado a un adecuado tratamiento. Es decir, que vaya en compañía de psicoterapia y un psiquiatra. Es decir, el medicamento no es que quite el síntoma, sino que lo minimiza y lo estabiliza. Pero mientras que la persona no tenga, digamos, ese tratamiento adecuado, no puede llevar una vida normal. ¿Por qué? Porque como el síntoma está disparado, es decir, o estoy muy irascible, o estoy muy aburrido, o contesto, o no quiero contacto, se me dificulta relacionarme con el otro. Pero cuando hay un adecuado tratamiento, puede hacer su vida común y corriente. El trastorno bipolar se considera una enfermedad mental. Claro, está clasificado dentro del concepto de enfermedad, ¿cierto? Y por clasificación médica está contemplado en el CIE-10, que es el que nos determina qué tipo de enfermedades o qué síntomas entran en una condición de enfermedad, ¿cierto? O en una categoría o una clasificación de enfermedad. El trastorno bipolar está asociado también a unos cambios biológicos a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel de relacionamiento, ¿cierto? Entonces, cuando ya afecta todas esas esferas del sujeto, que afecta todo el entorno, como decimos nosotros, está afectando al ser y requiere un acompañamiento, ¿cierto? Y ese acompañamiento, como dijo mi compañera, está asociado no solo a la psicoterapia o no
solo al medicamento. Para que sea más efectivo, tiene que ser interdisciplinario, o sea, tiene que abarcar todas las situaciones a nivel familiar, a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel social, a nivel personal, que el sujeto esté dispuesto a solicitar ese acompañamiento y a tener esa verificación o ese apoyo durante el tratamiento. Lady, qué bueno que hubo también como esa pregunta. Dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra vida coloquial, utilizamos mucho los términos y sobre todo entre las niñas y los adolescentes, donde yo dije, hoy amanecí depre. Ay no, mi amiga es bipolar, ¿cierto? Son términos muy coloquiales, pero en realidad no sabemos qué es. Lo que estamos diciendo con la depre es una tristeza del momento por un eventual duelo. Si es en la adolescencia, pues podemos decir que son relaciones amorosas o también académicas, ¿cierto? Y con lo del estado bipolar es que todo ser humano es cambiante. Por la mañana yo puedo tener un estado de ánimo de acuerdo a lo que me haya ocurrido en mi entorno y por la noche puedo estar de otro, mas no quiere decir que es un trastorno. El trastorno bipolar es en los dos extremos, o tengo una euforia en un segundo o tengo una tristeza al minuto. Bueno, y para terminar, hablemos un poquito del estrés. ¿Se puede clasificar como un trastorno en salud mental? No, realmente el estrés es un síntoma de la ansiedad, ¿cierto? La ansiedad sí está dentro de los trastornos de psicología, ¿cierto? Un trastorno mental, pero hablar del estrés, no, el estrés es un síntoma, es un rasgo que es característico dentro de una persona ansiosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el estrés lo que hace es alterar mi conducta o alterar mi pensamiento y es generar todo el tiempo divergentemente o como decía mi compañera, ese proceso de rumiación. ¿Qué quiere decir el rumiación? Ustedes han visto una vaquita cuando mastica, ¿cierto? Es que queda ahí, mastico y no lo trago como diríamos nosotros, sino que me quedo todo el tiempo dándole una respuesta a algo que realmente no ha pasado. Entonces lo que hace el estrés es generar esa sensación y sube los niveles, y al subir esos niveles o esa campanita de Bach, lo que genera es mi estresor y mi sintomatología me genera una fatiga, ¿cierto? O una sensación de miedo, o una situación de digamos que mi corazón se acelera, o digamos que empiezo a tener sudoración, o digamos que empiezo a dar dolor de cabeza, o digamos que me empieza a dar calambre, ¿cierto? Y esos son esos síntomas que mi cuerpo manifiesta durante una situación estresora, ¿cierto? Pero si perdura en el tiempo, ya ahí empezamos a hablar de una situación ansiosa. Muy importante. Sí, muy importante. Mira, una de entre las recomendaciones que yo doy a mis pacientes o a los pacientes en general es hacer consciente la respiración, es decir, cómo pasa esa respiración por todo mi cuerpo, no es solamente inhalar y exhalar, sino sentirla, porque de ahí es donde yo regulo esas intensidades de emociones y adicionalmente evitar pensar tanto en la solución del problema, tanto a futuro como el problema que ya pasó, porque eso genera grandes niveles de ansiedad y de estrés. Bueno, otra de las recomendaciones es revisar los hábitos, ¿cierto? ¿Cuál es mi hábito o cuál es mi rutina diaria? Dentro de ese hábito, ¿qué errores puedo estar presentando en mi rutina? Ejemplo, hoy en día con el tema de la pandemia, ¿cierto? Nos volvimos muy digitales, entonces estamos utilizando los aparatos electrónicos hasta altas horas de la noche, ¿cierto? O estamos utilizando mucho Netflix o nos estamos todos haciendo todo en el mismo espacio, ir a la cama o quedarnos en la cama todo el día. Yo trabajo en la cama, yo como en la cama, yo estudio en la cama, y esa posición de hacer todo en un mismo espacio lo que hace es que mi quiasma óptico lo que me dice es despierte, quédese activado y no sea efectivo. Entonces ahí aparece una fatiga, y a ver una fatiga, entonces la recomendación es que tu cama no sea tu lugar de todo, ¿cierto? Y 2 horitas antes de dormir, trata de no estar pensando mucho en noticias, no tener mucha información negativa, sino que por el contrario escucha música, o léete un cuento, o haz lecturas, o escucha cómics, escucha stand-comedies, musiquita de relajación, pégate un bañito. Ese tipo de cosas ayudan a que mis niveles empiecen a bajar.
Bueno, también tenemos que tener en cuenta que dentro de los niños, ¿cierto? Uno de los síntomas o una de las recomendaciones esta es ¿qué tanto lo pongo a ver televisión? Porque como ahora todo es digital, entonces las clases son virtuales, todo el tiempo está en casa, no sé qué ponerlo a hacer, se me acabaron los recursos, ¿cierto? Entonces habituemos los espacios, ¿cierto? Es revisar los espacios en los cuales yo estoy sentando a mi chico a estudiar o a mi niño, o en qué momentos le estoy dando la alimentación, en qué momentos, o cómo se haya corrido un poquito esos horarios de alimentación. Bueno, muchas gracias Lady por invitarnos a este programa, a este espacio tan maravilloso, por haber transmitido estos conceptos que por lo general nuestra comunidad los necesita tanto. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes y oyentes. Muchas gracias a ustedes por venir, por aceptar la invitación. Gracias a todos, a ustedes nuevamente por estar conectados con nosotros. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Gracias y hasta luego.